Posesiones y exorcismos, fantasmas, espíritus malignos, deidades vengativas, demonios, Satanás. Relatos de experiencias escalofriantes abundan. Pero, ¿cuál es la verdad? Antes de continuar, quiero pedirles por favor que presten atención hasta el final del video sin saltar a conclusiones. Es increíble la cantidad de personas que distorsionan lo que leen o escuchan. Vean el video 2 veces o más si es necesario. Escuchen también lo que hemos publicado en otros videos para que tengan una visión más amplia e informada. Sobre el tema de este video, primero hay que tener algo claro, y esto ya lo he dicho antes. La realidad es mucho más de lo que parece. Lo que percibimos con nuestros sentidos ordinarios es apenas una pequeña parte de la realidad. En este mismo instante estamos inmersos en medio de luz y sonido, de frecuencias de onda, de energías que no percibimos con nuestros sentidos ordinarios, pero que aquí están. En ese sentido, muchos animales nos superan en la percepción de la realidad. Por ejemplo, perros y gatos escuchan y ven lo que es imperceptible para los sentidos humanos. Lo que quiero decir con esto es que la realidad es mucho más de lo que percibimos con nuestros sentidos ordinarios, y que la compartimos con seres incorpóreos a los que en general hemos llamado entidades. Ahora bien, con respecto a si son posibles las posesiones por parte de estas entidades en cuerpos ya ocupados, el asunto es complicado, muy complicado, pero sí son posibles, aunque es algo que no es común. Y sobre todo no tiene nada que ver con Satanás ni con demonios. Esas figuras son creaciones de la religión cristiana que siempre las ha utilizado para sembrar el miedo, que es un elemento esencial del cristianismo. Y para empeorar las cosas, gran parte de la tradición mágica y ocultista de Occidente simplemente se ha alimentado de todas esas creencias religiosas. Noten que dije cuerpos ya ocupados. La razón es muy sencilla. Recuerden que nosotros no somos este cuerpo. En realidad, comenzamos a ocuparlo en cierto momento del embarazo. Así que, en cierta forma, se puede decir que nosotros somos entidades que hemos tomado un cuerpo. La diferencia con las posesiones es que el cuerpo que ahora ocupamos estaba desocupado y esperando ser ocupado para asegurar su propia existencia. Ahora, si no existen los demonios, ¿cómo se explican los casos de exorcismo tratados por los sacerdotes? A ver, aquí hay que considerar varios factores. Primero hay que destacar que la misma Iglesia Católica advierte que antes de emprender cualquier exorcismo, primero debe haberse descartado la posibilidad de un trastorno mental o físico que explique la condición del aparente poseído. Esto por una razón muy simple. La gran mayoría de las aparentes posesiones son casos de trastorno mental. El propio padre Gabriel Amort, sacerdote muy conocido en este tema y que supuestamente practicó miles de exorcismos, dijo en un artículo que leí que solo 100 o solo unos 100 fueron reales y el resto eran casos de problemas mentales. Claro que lo más probable es que ninguno fuera real. No hay que olvidar que el padre Amort fue un fanático de la creencia en el diablo y sus posesiones.
Por lo tanto, todos los que no están con Cristo, aunque no crean en el diablo, están todos con Satanás. No hay que olvidar que los mismos sacerdotes viven en la trampa de sus propias creencias y terminan por ver demonios y posesiones en todas partes, incluso en las situaciones más inocentes. Gabriel Amor veía demonios en todo aquello que, según su religión, no era de Dios. El segundo punto a considerar con respecto a si no existen los demonios, ¿cómo se explican entonces los casos de exorcismo tratados por los sacerdotes? Es que, aunque la Iglesia se muestra aparentemente muy responsable de no confundir trastorno mental con posesión, la verdad es que ella misma es responsable del estado mental de las personas supuestamente poseídas. ¿Por qué digo esto? Porque la marca que ha dejado el cristianismo en la mente de las personas es enorme. No importa si una persona no es creyente, las creencias del cristianismo están presentes en el subconsciente de prácticamente todos en Occidente. Repelle Domine, virtutem diaboli. Repelle Domine, virtutem diaboli. Repelle Domine, virtutem diaboli. Son la religión y los propios sacerdotes quienes alimentan la idea de la posesión demoníaca. Hay que recordar que las creencias profundas y la programación cultural son muy poderosas en las personas. En una cultura tradicionalmente ligada a la idea de una batalla espiritual entre un dios y un demonio, entre Cristo y Satanás y similares, es muy fácil que alguien trastornado psicológica o mentalmente asocie sus delirios con tales creencias y crea estar rodeado de esos seres en los que cree y a los que teme. Y de la misma creencia se explica una reacción exaltada o violenta ante el agua bendita, una cruz, la Biblia, un sacerdote o el nombre de Jesús. Y dado el imaginario colectivo de lo que supuestamente es un demonio, también es esperable que comience a generar voces grotescas, fuertes y cargadas de insultos y a hablar de manera incomprensible. Es su propia mente proyectando sus terrores. Y lo mismo sucede en cualquier otra tradición religiosa con fuertes creencias. Y aunque esto sucede en especial entre la gente más sencilla, de menor educación, también hay personas de más alto nivel educativo que, sin embargo, sostienen este tipo de temores en lo más profundo de su subconsciente. Seamos claros. El cristianismo ha usado el tema de las posesiones como una prueba de la existencia de Satanás y sus demonios, y por tanto de la necesidad de aceptar a Dios para no caer en las garras del mal. Y es que para el cristianismo, comenzando por el catolicismo, una posesión siempre es diabólica, y solo con el poder y la ayuda del Dios cristiano, directamente o a través de Jesucristo, la Virgen y los ángeles, es posible expulsar cualquier demonio del cuerpo del poseído. Esto es dogma, es creencia. Y esta creencia está tan fuertemente arraigada que define al exorcismo como un acto de caridad, obviamente cristiana, y de una vez descarta a quienes dicen que el demonio es fantasía, aduciendo la típica excusa de que es que el diablo no quiere que creamos en él. Y no solo el sacerdote cree fervientemente que está luchando con el demonio, también la persona supuestamente poseída participa en la perpetuación de la creencia. Esto significa que cuando de posesiones y cristianismo se trata, estamos ante una herramienta que ha sido astutamente utilizada. Para el cristianismo, el miedo es la base de su negocio.
y posicionarse como salvadores ha sido fundamental para su mera existencia. Tanto es así que la Iglesia Católica no está dispuesta a compartir el mercado del exorcismo con ninguna otra iglesia, aunque sea también cristiana. Para el catolicismo, solo un cura católico tiene la potestad para realizar un exorcismo. Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. Ahora bien, y aclaro, no estoy diciendo que las posesiones no existan. No estoy diciendo que no haya exorcismos reales. Lo que sucede es que el cristianismo ha torcido las cosas. Sí, hay historias escalofriantes en torno a los exorcismos. Y así como el padre Amort ha contado algunas de ellas, otros sacerdotes también lo han hecho. Sin embargo, hay que recordar, primero, que los relatos suelen contarse como mejor se recuerdan, no necesariamente tal como se dieron. Y, segundo, que la mente humana es poderosa y puede provocar fenómenos en el mundo material cuando se ve en ciertas circunstancias especiales. Pero Laura, ¿es que hablan en lenguas? A ver, cuando una persona habla en otro idioma, el ignorante se impresiona fácilmente. Posiblemente lo que esa persona dijo en ese otro idioma estuvo todo mal, pero el ignorante no se da cuenta. Es importante tener claro que solo un lingüista podría estudiar el fenómeno y comprobar si realmente la persona está hablando en lenguas o si lo que está haciendo es simplemente balbuceando sonidos sin sentido. Hollywood, por su parte, ha sabido aprovechar el tema de las entidades y las posesiones y ha sembrado toda una imagen en el colectivo humano. Muchos recordarán la película El Exorcista, aquella chica poseída cuya cabeza giraba 360 grados, que tenía una voz ronca, que su cama se levantaba en el aire, que insultaba, vomitaba y creo que trepaba a paredes y, claro, se retorcía por el agua bendita. Y de producción más reciente, el año pasado, estuvo en los cines la película El Exorcista del Papa, basada precisamente en la historia del padre Gabriel Amort. Recuerden que todas estas historias son ficciones, basadas en creencias que comparte el colectivo humano, en este caso el cristianismo occidental. No son pruebas de que tales historias sean reales. Ahora, esto no quiere decir que no haya entidades o energías que coexisten con nosotros o fluctúan entre dimensiones. Sin embargo, su naturaleza e intenciones son tan distintas a las nuestras que no podríamos adjudicarles valores humanos, bondad y maldad, por ejemplo. Calificar a estas entidades de demonios o ángeles es proyectar en ellas prejuicios y creencias de los seres humanos, y en el caso occidental, prejuicios y creencias inculcados por el cristianismo. En general, es más factible que las posesiones se den en objetos. Los llamados fantasmas, por ejemplo, son en realidad remanentes energéticos humanos que han quedado así en ciertas circunstancias especiales y que pueden alojarse en objetos con los que en vida se identificaban las personas originales. Nada de esto implica maldad. Pero hay que tener claro que hay ciertas fuerzas con las que es mejor no interactuar. Por otro lado, aunque no sería propiamente una posesión, es importante comprender que los objetos se pueden cargar voluntaria o involuntariamente con una cierta energía
que de alguna manera muchos pueden sentir. El otro día, por ejemplo, vi una olla de hierro, preciosa olla de hierro, en una tienda de antigüedades. Pero había un algo en esa olla, una cierta energía, así que mejor la dejé. Popularmente la gente lo reconoce como una cierta mala vibra. ¿Y qué hacer si sentimos algo extraño, algo que no es nuestro? Lo primero, no temer. Una auténtica posesión es extremadamente rara. Lo que sí sucede a diario es que recogemos ciertas energías que no nos son convenientes de otras personas, de ciertos lugares y hasta de objetos. Pero no se trata de demonios ni de Satanás, no hay tal. Así que para deshacerse de esas ciertas energías, debería ser suficiente con darse una ducha y tomarse un tiempo de absoluto silencio. Y aún más, aún mejor, ir a la naturaleza, poner los pies desnudos en la tierra, acostarse en ella, entrar a un río y dejar que el agua se lleve todo lo que no queremos. Caminar, correr, respirar profunda y tranquilamente. Obviamente, si ya no mejoras, es recomendable buscar la ayuda de un profesional en psicología. Como sea, de todas las opciones posibles, la que no es recomendable es buscar a un exorcista. Para mí es claro que el cristianismo ha causado mucho daño a la inteligencia y la salud mental de las personas. La verdad es que no me extraña cuando los fanáticos aseguran que solo una persona poseída diría las cosas que digo. Forma parte de las creencias que el cristianismo les ha inculcado y de las que ellos no quieren desprenderse. Pero son solo eso, creencias. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.